Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que me impide decir sí a la vida? ¿Rendirme totalmente? ¿Está bien decir siempre sí? Es difícil decir sí a la vida, porque te han enseñado a decir no. Y el condicionamiento es muy antiguo. Y no solo está ahí el condicionamiento que no te permite decir sí, hay un mecanismo interno que tampoco te deja hacerlo. Cuando un niño nace dice siempre sí. Poco a poco, a la vez que comienza a sentirse un individuo, surge el no. Cuando el niño empieza a decir no, puedes estar seguro de que acaba de nacer su ego. El ego no puede existir sin decir no, por eso todo niño tiene que decir no. Es una necesidad interna para convertirse en un individuo. Si el niño sigue diciendo sí a todo, nunca se convertirá en un individuo, su ser nunca tendrá ninguna definición. ¿Cómo será capaz de definirlo? El sí no te da ninguna definición, el no te define. Cuando dices no, sabes que es el yo diciendo no. Cuando dices sí, no hay un yo en ello. Cuando dices sí, la vida y tú siguen siendo uno. Cuando dices no, demarcas una línea, te impones. Ese es el significado de la historia bíblica de Adán desobedeciendo a Dios, decir no. Es una necesidad, de otra forma Adán nunca se hubiera separado de Dios. Nunca hubiera tenido individualidad. Hubiera permanecido como algo vago, una especie de nube, algo nebuloso. Tuvo que decir no, desobedecer, rebelarse. Y recuerda, esto no es algo que sucedió en el pasado y solo una vez. Sucede con cada nuevo Adán, con cada nuevo hijo del hombre. Todos los niños viven en el jardín del Edén durante unos meses, unos años, y luego, poco a poco, tienen que negarse, tienen que rebelarse, tienen que desobedecer. El padre dice, no hagas esto. Y el niño tiene que hacerlo solo para decir, soy yo mismo. No puedes continuar dándome órdenes de ese modo. No soy tu esclavo. Tengo mis propias preferencias, tengo mis propios gustos y mis propias aversiones. A veces el niño hace incluso algo que no le gusta demasiado, pero tiene que hacerlo porque el padre le está diciendo que no lo haga. Los niños empiezan a fumar cigarrillos. Y a ningún niño le gusta fumarse un cigarrillo la primera vez, no puede gustarle a nadie. Se le saltan las lágrimas, el niño empieza a toser, le duele la garganta, al corazón no le gusta, pero lo tiene que hacer porque su padre está diciendo, no fumes. Tiene que ir en contra del padre. Esa es la única manera de tener una existencia separada. Debe ir en contra de la madre y, también, del padre. Hay un momento para cada niño de decir no, y está bien así. No estoy en contra de esto, de otra forma dejaría de haber individuos. Pero después te acostumbras a decir no. Hay un momento, una estación para decir no, y hay un momento para aprender a dejar ir los noes innecesarios. De otra forma nunca alcanzarás la unidad con lo divino. Entiende de qué se trata. El no te ayuda a separarte de tu padre, de tu madre, de tu familia, de tu sociedad. Es bueno, mientras dura está bien, pero luego llega un día en que tienes que aprender a decir sí a Dios, a decir sí a la existencia. Si no, permanecerás siempre separado, y la separación produce sufrimiento, crea una especie de conflicto con la vida, una lucha. La vida se convierte en una guerra. Y la vida no debería ser una guerra, debería ser una alegría relajada. Por eso un día uno tiene que decir sí. Y tú me preguntas, ¿qué es lo que me impide decir sí a la vida? Tienes miedo de perder tu ego. Tú te interpones, tu ego se interpone. Y fue bueno que te ayudara a liberarte de tu herencia pasada, tu historia, tus padres, tu familia, tu iglesia. Es bueno. Su misión ha concluido. Has dejado de ser un niño. Ahora no sigas luchando. No sigas cargando el viejo hábito de decir no, si no, no dejarás de ser infantil. Mira la paradoja. Si un niño nunca dice no, nunca crecerá. Y si un hombre continúa diciendo no, seguirá siendo infantil. Llega un día en que necesitas decir no con todo tu corazón, y otro en que además necesitas abandonar el no. Y tú me preguntas, ¿está bien decir siempre sí? No, no siempre. El no tiene su propia utilidad. No debe ser una adicción, eso es todo. El no en sí mismo no es malo. Hay momentos en que tienes que decir no, y otros en los que tienes que decir sí. Uno debe ser libre de decir sí o no. Eso es lo que te he estado contando. Uno no tiene que ser adicto ni a la afirmación ni a la negación. La persona libre analiza cada situación y dice sí o no, sea cual sea la respuesta, según lo que siente en ese momento. Ese sí o ese no no debe proceder del pasado, de la memoria. No debe ser una reacción, debe ser una respuesta.
Benjamín estaba solo en un bote en el lago Potomac, llorando, y gritando, no, no y no. Alguien lo estaba observando. ¿Por qué está gritando este hombre, no, no y no? No había nadie más, estaba solo en el bote. Y no solo lo estaba diciendo, lo estaba gritando al cielo. Naturalmente el observador estaba asombrado. No hay de qué preocuparse, le dijo un policía que pasaba por allí. Es solo un pelotillero de la Casa Blanca, de vacaciones. Por eso digo que se necesita un equilibrio. Si continúas diciendo sí, sí y si eres un pelotillero, habrá un desequilibrio, necesitarás unas vacaciones, y tendrás que irte solo en un bote a gritar. No, no, y no. Entonces te sentirás bien. Sí, y no, son como la inhalación y la exhalación. No necesitas escoger. Tienes que inhalar y tienes que exhalar, y ambos son necesarios. Tu casa está ardiendo y sales corriendo. Esto es no. Le estás diciendo al fuego. Yo me voy. Una serpiente se cruza en tu camino y saltas fuera de su trayectoria. Dices no. Quizás, en realidad, no estés diciendo no, pero hay 1000 gestos que dicen no. Un hombre debe ser libre para decir sí o no. Si estás obsesionado con el sí, no tendrás ninguna individualidad. Si estás obsesionado con el no, solo tendrás un feo ego. Un hombre es saludable y total si tiene un gran equilibrio entre el sí y el no. Y decir sí no es siempre correcto. No lo puede ser. Nada es siempre correcto, y nada es siempre malo. Pero te han enseñado ideas fijas una y otra vez. Esto es bueno y esto es malo. Los conceptos de bueno y malo cambian, igual que cambian las circunstancias. Ningún acto en sí mismo es correcto o equivocado. Cada situación es nueva, y uno nunca sabe. No cargues con ideas fijas porque son obsesivas. Permanece libre para actuar. Una persona religiosa es la que responde, la que está libre para actuar en cada situación, aquella cuyas reacciones no son fijas, la que no es mecánica. Ahora una anécdota. 2 hombres estaban subiendo a una montaña cuando uno de ellos dijo: tengo más experiencia que tú. Iré por delante y te enseñaré lo que hay que hacer. De modo que se puso delante y se cayó en un enorme agujero de unos 75 metros de profundidad. El otro tipo gritó hacia donde se encontraba: ¿estás bien? No, me he roto los brazos. Bueno, sube con las piernas. También me he roto las piernas. Entonces sube con los dientes. De modo que subió con los dientes y tardó horas. Estaba casi arriba cuando el tipo le gritó: ¿estás bien? Y llegó la respuesta: sí, y volvió a caerse en el agujero. Recuerda, el sí, no es siempre la respuesta correcta. Siguiente pregunta. Confía en Alá, pero antes ata el camello. Me gusta este dicho sufí, pero no sé quién o qué es el camello. ¿Puedes hablar sobre este dicho sufí? Lo primero que debes entender es que el camello no es una entidad fija, se manifiesta en todo tipo de formas y tamaños. El camello es solo un símbolo. Simplemente está diciendo una cosa: no seas pasivo. Dios no tiene otras manos que las tuyas. Confía en Alá, confía en Dios, pero eso no debe ser una excusa para que te vuelvas sucio y perezoso. Hay 3 tipos de personas en el mundo. Unas que piensan que tienen que hacer algo. Son las hacedoras. No confían en el todo, en la englobante totalidad. Simplemente viven de su pequeña energía, y naturalmente son derrotadas una y otra vez y demuestran ser unas fracasadas. Si vives solo de tu diminuta energía en contra de la vasta energía que te rodea, vas a ser un perdedor, estás desahuciado. Y sufrirás grandes agonías y angustias. Toda tu vida será una continua desgracia. El segundo tipo de persona es aquella que piensa: si Dios está haciéndolo todo, no necesito hacer nada. No tengo que hacer nada. Simplemente se sienta y espera. Su vida se vuelve cada vez más perezosa, y llega un momento en que deja de vivir, simplemente vegeta. Fíjate bien. Esos 2 tipos representan Oriente y Occidente. Occidente representa el hacedor, el tipo activo, y Oriente, el no hacedor, el tipo pasivo. Occidente se está volviendo loco él solo. El problema de la humanidad occidental es la excesiva actividad, la falta de confianza, la exagerada dependencia de un mismo tipo. Tengo que hacerlo todo. Estoy solo. A la existencia no le importo nada. Naturalmente esto produce ansiedad, y la ansiedad es abrumadora, inaguantable. Produce todo tipo de neurosis, psicosis. Mantiene a las personas en vilo, tensas, nerviosas.
Es aniquilante, enloquecedora. Occidente ha tenido éxito a la hora de hacer muchas cosas, liberándose de la idea de Dios, abandonando todo tipo de confianza y rendición. Ha abandonado todo tipo de disposición a la relajación, no sabe nada sobre dejarse llevar, lo ha olvidado por completo. Por eso en Occidente a la gente le está resultando cada vez más difícil conciliar el sueño, porque eso requiere un cierto tipo de confianza. Una vez conocí a un hombre llamado Benjamín que no podía dormir por la noche. Se quedaba despierto. Dormía durante el día pero se mantenía despierto por la noche. Su mujer me dijo, haz algo porque esto está creando muchos problemas. No puede trabajar porque duerme durante el día, y durante toda la noche se queda despierto y nos mantiene despiertos a nosotros también. Y me está volviendo loca. Pregunté por qué se producía este fenómeno. Benjamín tenía grandes dudas. Era un hombre desconfiado. Me dijo, no puedo dormir por la noche porque todo el mundo está durmiendo. Si me sucede algo, ¿quién se hará cargo? Duermo durante el día porque mis hijos están despiertos, mi esposa está despierta, mis vecinos están despiertos, todo el mundo está despierto. Si algo me sucede pueden ocuparse de mí. Si muero por la noche, ¿entonces qué? Si dejo de respirar durante la noche, entonces... Estaba loco. Pero esto es exactamente lo que está creando el insomnio en Occidente. La gente piensa que no puede dormir, que algo va mal en sus cuerpos. Sus cuerpos están tan sanos como siempre, de hecho más sanos que nunca. Pero hay algo que se ha metido profundamente en sus mentes. Que tienen que hacerlo todo. Y el sueño no puede ser forzado, no forma parte del hacer. El sueño tiene que ser permitido. No puedes forzarlo, no es un acto. El sueño llega, sucede. Y Occidente ha olvidado completamente cómo dejar que las cosas sucedan, cómo estar en un estado de dejarse llevar, por eso el sueño se ha vuelto tan difícil. Al igual que el amor se ha vuelto muy difícil. El orgasmo se ha vuelto muy difícil. La vida es tan tensa y tan tirante que parece no haber esperanza, y el hombre se pregunta una y otra vez, ¿para qué vivir? ¿Por qué seguir viviendo? Occidente se está suicidando. Oriente ha tenido demasiado éxito en relajarse, en estar excesivamente en un estado de dejarse llevar. Se ha vuelto muy perezoso. La gente sigue muriendo, pasando hambre, y están felices así, no les preocupa, confían en Dios. Se adaptan a cualquier tipo de situaciones horribles. Nunca cambian nada. Son grandes dormilones, y hay una cierta calma y tranquilidad en ellos, pero están vegetando. En Oriente cada año mueren millones de personas solo de hambre. Ni ellos hacen nada, ni a nadie le preocupa. Dicen, debe de ser el deseo de Alá. Este dicho sufí quiere crear un tercer tipo de hombre, el hombre real, que sabe cuándo hacer y cuándo no hacer, que puede ser un hacedor cuando lo necesita y decir sí. Y puede ser pasivo cuando lo necesita y decir no. Que está absolutamente despierto durante el día y completamente dormido durante la noche. Que sabe cuándo inhalar y cuándo exhalar. Que conoce el equilibrio de la vida. Confía en Alá pero antes ata el camello. Este dicho viene de un pequeño cuento. Es el siguiente. Un maestro estaba viajando con uno de sus discípulos. El discípulo era el encargado de cuidar el camello. Llegaron por la noche cansados a una posada. Era tarea del discípulo atar el camello, pero no se preocupó y lo dejó afuera. En lugar de eso simplemente rezó. Le dijo a Dios, Señor, ocúpate del camello. Y se quedó dormido. Por la mañana el camello se había ido. ¿Lo robaron o se escapó? No se supo. Y el maestro preguntó, ¿qué ha pasado con el camello? ¿Dónde está? No lo sé, dijo el discípulo. Pregúntale a Dios. Porque le dije a Alá que se ocupase del camello, porque yo estaba muy cansado, por eso no lo sé. Y tampoco soy responsable. Se lo dije muy claramente. No puede no haberse enterado. De hecho no se lo pedí una sola vez, sino 3 veces. Y tú nos enseñas confía en Alá, por eso confié. Ahora no me mires con rabia. Confía en Alá, dijo el maestro, pero primero ata el camello. Porque Alá no tiene otras manos que las tuyas. Porque si Dios quiere atar el camello, tendrá que usar las manos de alguien. No tiene otras manos. Y es tu camello. La mejor manera y la más fácil, la más rápida, es usar tus manos. Confía en Alá. No confíes solo en tus manos. Confía en Alá. No confíes solo en tus manos, si no te pondrás tenso. Ata el camello y luego confía en Alá. Y ahora tú me vas a preguntar, entonces ¿por qué confiar en Alá si uno está atando el camello?
Porque un camello atado también puede ser robado. Tú haz todo lo que esté en tu mano. Eso no garantiza el resultado, no es una garantía. Por eso haz todo lo que tú puedas, y luego pase lo que pase, acéptalo. Ese es el significado de atar el camello. Haz todo lo que esté a tu alcance, no evites tu responsabilidad, y luego, si no sucede nada o algo va mal, confía en Alá. Él sabe más. Pero hay gente que dice, entonces quizás lo mejor para nosotros es que viajemos sin camello. Pero es muy fácil confiar en Alá y ser vagos. Es muy fácil no confiar en Alá y ser el hacedor. El tercer tipo de hombre es complicado. Confiar en Alá y seguir siendo el hacedor. Pero ahora tú solo eres un instrumento. Dios es el hacedor real, tú solo eres un instrumento en sus manos. Y me dices, me gusta este dicho sufí, pero no sé quién o qué es el camello. Observa. Depende del contexto. El contenido del camello estará ahí, pero el contexto será diferente. Sucede cada día. Podías haber hecho algo pero no lo hiciste, y pones la excusa de que si Dios quiere que se haga, de todas maneras lo hará. Haces algo y luego esperas el resultado, esperas, y el resultado no llega nunca. Entonces te enfadas, como si te hubieran engañado, como si Dios te hubiera traicionado, como si Él estuviera en tu contra, de forma parcial, interesada, injusta. Y entonces surge una gran queja en tu mente. Se pierde la confianza. La persona religiosa es aquella que sigue haciendo todo lo humanamente posible pero no provoca tensión con ello. Las cosas son muy complicadas en este universo porque nosotros somos pequeños átomos, somos diminutos. Nada depende solo de mi acción. Hay miles de energías entrelazadas. El total de las energías decidirá el resultado. ¿Cómo puedo decidir yo el resultado? Pero si no hago nada no será lo mismo. Tengo que hacer, y a la vez tengo que aprender a no esperar. Entonces hacer es una manera de orar, sin un deseo conectado a un resultado. Entonces no habrá frustración. La confianza te ayudará a permanecer sin frustrarte, y atar el camello te ayudará a permanecer vivo, intensamente vivo. Por eso el camello no es una entidad fija. No es el nombre de una determinada entidad. Dependerá del contexto. La ciudad estaba alborotada. Un interno del manicomio local se había escapado y había violado a 2 mujeres. Todo el mundo estaba horrorizado. Por la tarde en el periódico local los titulares decían: tuercas, clavos y tornillos. Ahora bien, si lees únicamente este titular nunca entenderás su significado. Tendrás que leer toda la historia. El significado dependerá del contexto. ¿Qué viene a decir? Loco de remate. Desafortunadamente, las vidas de la mayoría de la gente reflejan la moraleja del siguiente intercambio entre 2 hombres de negocios. Es impresionante. Has estado en el mercado durante solo 6 meses y has conseguido $1 billón. ¿Cómo lo has hecho? Ah, respondió el hombre, es muy fácil. Empecé con 2 billones. El camello no es una entidad fija. Tendrás que ver todo el contexto. Irá cambiando. Pero el refrán es de inmenso valor. Es el punto de vista sufí para crear el tercer hombre. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la ley del karma? Primero, de hecho no es una ley, porque no hay nadie detrás como legislador. Por el contrario, es intrínseca a la misma existencia. Es la naturaleza de la vida. Aquello que siembras, recoges. Pero es más complejo, no es tan simple, no es tan obvio. Para ponerlo más claro, trata de comprenderlo de un modo psicológico, porque la mente moderna solo puede entender algo si se explica de un modo psicológico. En el pasado, cuando se habló de la ley del karma, cuando el Buda habló y cuando Mahavira habló, se usaron analogías físicas y fisiológicas. El ser humano ha ido más allá, se ha alejado mucho de eso. Ahora vive más en lo psicológico, por eso esto ayudará. Cualquier crimen que cometemos en contra de nuestra propia naturaleza, todos sin excepción, quedan grabados en nuestro inconsciente, lo que los budistas llaman Alayavibhan, el almacén de la consciencia. ¿Y qué es un crimen? Esto no es un crimen porque lo diga la ley de Manu, esa ley ya no tiene importancia. No lo es porque lo digan los 10 mandamientos, eso también ha dejado de tener importancia. No porque determinado gobierno diga que es un crimen, porque eso está continuamente cambiando. Algo es un crimen en Rusia y eso mismo no lo es en América. Algo es un crimen de acuerdo a la tradición hindú y lo mismo no lo es de acuerdo a la tradición musulmana. Entonces, ¿qué es un crimen? Tiene que haber una definición universal.
Mi definición es: un crimen es aquello que va en contra de tu naturaleza, aquello que va en contra de ti mismo, de tu ser. ¿Y cómo reconocer un crimen? Siempre que cometes un crimen se graba en tu inconsciente. Se graba de una cierta manera. Se graba y comienza a producirte un sentimiento de culpa. Empiezas a despreciarte a ti mismo, a sentirte indigno, a sentir que no eres como deberías ser. Algo en tu interior se endurece, se cierra. Dejas de fluir como lo hacías antes. Hay algo que se ha vuelto sólido, se ha helado. Eso duele, trae dolor, y te hace sentir indigno. El filósofo hindú de la antigüedad Karen Horney tiene una buena palabra para describir el inconsciente que percibe y recuerda. Lo que dices lo registra. Lo que te gusta, lo registra. Registra todo lo que haces automáticamente. Si has sido amoroso, registra que eres amoroso. Te da un sentimiento de dignidad. Si has estado odiando, enfadado, si has sido destructivo, deshonesto, lo registra y te da un sentimiento de indignidad, un sentimiento de estar por debajo de lo humano, un sentimiento de inferioridad. Y siempre que te sientes indigno te sientes separado del flujo de la vida. ¿Cómo puedes fluir con la gente cuando estás escondiendo algo? Fluir solo es posible cuando te expones, cuando estás disponible, totalmente disponible. Si has estado engañando a tu mujer, viendo a otra, no puedes estar totalmente con tu mujer. Es imposible, porque lo registra. En el fondo de tu inconsciente sabes que has sido deshonesto, en el fondo de tu inconsciente sabes que la has traicionado, en el fondo de tu inconsciente sabes que tienes que esconderlo, que no tienes que desvelarlo. Si tienes algo que esconder, si tienes algo que ocultar en secreto a tu amada, se creará una distancia. Cuanto más grande sea el secreto, mayor será la distancia. Si hay demasiados secretos, entonces estás completamente cerrado. No puedes relajarte con esta mujer, y no puedes permitir que esta mujer se relaje contigo porque tu tensión produce tensión en ella, su tensión te pone incluso más tenso a ti, y esto se mantiene, creando un círculo vicioso. Sí, queda registrado en nuestros libros, en nuestro ser. Recuerda, Dios no tiene unos libros con todo apuntado. Esta era la antigua manera de decir lo mismo. Tu ser es el libro. Todo lo que eres y todo lo que haces está siendo constantemente registrado. No es que haya alguien apuntándolo. Es un fenómeno natural. Si has estado mintiendo queda registrado que estás mintiendo, y ahora tienes que proteger esas mentiras, y para proteger una mentira tendrás que contar 1000 mentiras, y de nuevo, para proteger esas 1000 mentiras tendrás que seguir y seguir y seguir. Te conviertes poco a poco, en un mentiroso crónico. La verdad se convierte en algo imposible para ti, porque ahora decir una verdad será peligroso. Fíjate cómo va todo junto. Si cuentas una mentira enseguida invitas a muchas mentiras, los parecidos se atraen, y entonces la verdad no es bienvenida, porque a la oscuridad de la mentira no le gusta la luz de la verdad. Por eso, incluso cuando tus mentiras no se encuentren en peligro de ser descubiertas, serás incapaz de decir la verdad. Si dices una verdad, invitas a muchas otras verdades. Los semejantes se atraen. Si eres naturalmente sincero es difícil mentir, ni siquiera una vez, porque toda esa verdad te protege. Y es un fenómeno natural. No hay ningún Dios guardando un libro. Tú eres el libro. Tú eres el Dios, tu ser es el libro. Abraham Maslow dice: si hacemos algo de lo que estamos avergonzados, se registra en nuestro descrédito. Si hacemos algo bueno, se registra en nuestro crédito. Puedes fijarte, puedes observarlo. La ley del karma no es algo filosófico, no es una abstracción. Es simplemente una teoría que explica una verdad en el interior de tu ser. El resultado neto es: o nos respetamos a nosotros mismos, o nos despreciamos y nos sentimos viles, indignos y no merecedores de amor. En cada momento, te estás creando a ti mismo. De tu ser surgirá una gracia o una desgracia. Esa es la ley del karma. Nadie puede evitarla. Nadie debería tratar de engañar al karma, porque es imposible. Observa, y una vez que lo entiendes todo comienza a cambiar. Una vez que conozcas su inevitabilidad, serás una persona completamente distinta. Siguiente pregunta. ¿Qué es la intensidad? Es muy importante, porque uno llega solo a través de la intensidad. Cuando todos tus deseos, cuando todas tus pasiones se caen y se convierten en una llama, eso es intensidad. Cuando solo queda uno en tu interior y todo tu ser te apoya, eso es intensidad. Es exactamente lo que la palabra dice: intensidad. La palabra opuesta sería extensidad.
Estás desparramando, tienes mil y un deseos, muchos deseos fragmentarios, uno va hacia el norte, otro va hacia el sur. Te estiran de todos lados. No eres uno, eres una muchedumbre. Y si eres una muchedumbre serás desgraciado, si eres una muchedumbre nunca sentirás una plenitud. No tienes un centro. La intensidad significa crear un centro en ti mismo. Hay dos palabras que es importante que entiendas. Una es centrífugo. Quiere decir flechas yendo desde el centro en diferentes direcciones, extroversión. Piezas pequeñas, partes pequeñas de tu ser volando en todas direcciones, en todas las direcciones posibles. Eso es centrífugo. Así es la gente. Son centrífugos. La otra palabra es centrípeta. Cuando todas las flechas se dirigen hacia el centro, cuando todos los fragmentos se agrupan. En la primera te estás descomponiendo, estás en una especie de descentramiento. En la segunda te estás agrupando, surge un tipo de integración. Te estás centrando, concentrando dentro. Ese es el significado de intensidad. Algunas veces has conocido momentos, ante algún peligro, en ese momento es intensidad. De repente todo tu pensamiento desaparecerá, la muchedumbre se convertirá en uno. En ese momento serás un único individuo. La palabra individuo quiere decir indivisible. Serás indivisible, serás una unidad. No solo una unión sino una unidad. Serás completamente uno. La visión de la muerte ha producido esa intensidad. O el amor en ocasiones. Eso es intensidad. Te enamoras y hay una intensidad. Todo lo demás se convierte en irrelevante, periférico. Lo único que hay en tu corazón es amor. Cuando surge esa misma intensidad en la meditación, esta te lleva a Dios. O en la oración, entonces te lleva a Dios.